Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí obedientes, juiciosos a Dios. Eso trae gran bendición. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 20. Vamos a leer el versículo 12. Dice la palabra y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Espíritu de Dios, por guiarnos, dirigirnos en todo. Darnos de tu sabiduría y esa interpretación correcta para que podamos aplicar también correctamente a nuestras vidas tu palabra. Aquí disponemos nuestras vidas y nuestros corazones para que así sea en Cristo Jesús y callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirme usando como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que vamos a poner para esta palabra es honrar a padre y madre. Entonces es un mandamiento que Dios nos da. Está en Éxodo 20, donde dice los 10 mandamientos. Entre ellos está honra a padre y madre, con una promesa para que seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero una larga vida buena, fructífera, no una larga vida llena de males y de terminar muy mal, no tampoco, sino una vida de gran bendición. Por eso el Señor nos invita a que honremos a nuestros padres, pero también Él nos va a enseñar cómo honrarlos. Enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Debemos pedirle a Dios eso. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame cómo debo honrar a mis padres. Porque muchas veces tal vez lo hemos hecho de una manera incorrecta. O pensábamos que estábamos honrando y realmente no lo estábamos. Al contrario, se estaba deshonrando a los padres. Entonces, Dios nos pide que lo hagamos. Este mismo mandamiento nos lo dice en el Nuevo Testamento el mismo Señor Jesucristo en el libro de Efesios capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire la bendición de Dios por honrar correctamente a nuestros padres. Que seas de larga vida sobre la tierra y que nos vaya bien. Amén. Pero nos pide a los hijos obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué significará obedecer en el Señor? Quiere decir dentro del temor de Dios, dentro del bien, aborreciendo lo malo. Que la única forma en que no debo obedecer a mis padres es cuando me dicen que haga algo que viole los mandamientos de Dios. De lo contrario, me debo someter a ellos, honrarlos. ¿Pero qué significará honra? Honra quiere decir amar, respetar, obedecer y dar de lo que Dios me ha dado, de la prosperidad que tengo, darle a mis padres. Amén. Ellos nos cuidaron cuando llega un momento en que nosotros trabajamos y prosperamos y llega un momento en que Dios dice, pues, también con tu trabajo, con los bienes, con el dinero que tienes, honra a tus padres. Amén. Entonces, consiste en amar, respetar, obedecer y darle de la prosperidad que Dios nos ha dado, de la bendición que Dios nos ha dado. Amén. Y cuando lo hacemos, lo estamos haciendo bajo la dirección de Dios y lo estamos haciendo para bendición nuestra también. Amén. Porque nos gusta traer honra a nuestra casa. ¿Quién no le gusta traer honra a la casa? Todo, ¿cierto?
la honra, el honor, el prestigio, el buen nombre a nuestro hogar. ¿Cierto? Por eso para que cada uno de nosotros podamos empezar a dar honra genuina y verdadera a nuestros padres, necesitamos conocer a Dios y honrarlo a Él primero. Ojo, ¿a quién debemos honrar primero? A Dios, a nuestro Padre Celestial. Cuando lo honramos a Él, también honramos a nuestros padres. Amén. Por eso Él nos pide en el libro de Primera de Samuel 2:30, nos dice de la siguiente manera: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿A quién Dios honra? A quienes lo honran a Él. Por eso Él nos dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero Dios. Entonces, Señor, ¿cómo yo voy a honrar a mis padres? Y Dios sencillamente dice: cuando me conozcas y me honres a mí, o sea, me ames, me respetes, me obedezcas y me des de lo que yo te he dado, de lo que yo pido, de lo que tú has prosperado. Amén. Cuando hagamos eso, estaremos en honra hacia Dios y por ende en honra hacia nuestros padres. Amén. Honrar a Dios, amarlo, respetarlo. ¿Qué significará eso? Cuando amamos a Dios es porque lo conocemos. Y cuando lo amamos, lo respetamos y lo obedecemos. Empezamos a atender sus consejos. ¿Cuál es el consejo de Dios? Obedece mis mandamientos. Amén. Cuando amamos, pues lo respetamos y lo obedecemos. Estamos en honra. Estamos ahí en ese momento honrando. Amén. Por esto, Proverbios 13:18 nos dice así la palabra de Dios: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. ¿El consejo de quién? De Dios. El consejo de la palabra de Dios. Cuando tú escuches palabra de Dios, es para obedecerla, no para menospreciar el consejo de Dios, sino para atender a las correcciones que Dios nos está dando, porque la palabra de Dios, cada vez que la leemos, nos redarguye y nos hace corregir nuestro camino. Y el que atiende a la corrección recibirá ¿qué? Honra. ¿Qué quiere decir? Buen nombre, prestigio. Amén. Honor, fama, buena fama. Amén. Y cuando nosotros conocemos a Dios a través de nuestra fe en Jesucristo, cuando recibimos a Cristo, Jesucristo nos lleva al Padre, porque el único camino para llegar a nuestro Padre Celestial, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo en Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo a través de Jesucristo es que vamos al Padre. Conocemos a nuestro Padre Celestial y empezamos a honrarlo genuinamente, porque antes no lo respetamos. Cuando una persona no obedece los mandamientos, ¿será que está respetando a Dios? Cuando una persona desatiende los mandamientos, los menosprecia, ¿será que está honrando a Dios? Pero cuando los hace, cuando atiende las correcciones, ¿será que está honrando a Dios? Y Dios dice: yo honro a los que me honran. Simple, ¿no? Yo veo que me amas, veo que respetas mi palabra, que tienes reverencia ante mí y que me obedeces porque me amas. En el libro de Primera de Juan 5:3 dice:
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Si tú dices que me amas y no guardas mis mandamientos, eres mentiroso. Y el que ama, honra. Y el que ama, obedece. Amén. Respeto y obediencia. ¿Honra qué es? Amor, respeto y obediencia. Un respeto hacia Dios en el sentido también de no hablar mal de Él, de no llegar allá de una manera soberbia, altiva a pedirle. ¿Cierto? Cuando nosotros aprendemos a pedirle a Dios de una manera humilde, con reverencia, con respeto, pues así recibiremos de Dios las respuestas, ¿cierto? A Dios no se le pide con soberbia, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Entonces, así mismo con nuestros padres. Debe ser amor, respeto y obediencia. Pero esa obediencia va dentro del temor de Dios, en el Señor. O sea, obedeciendo primero los mandamientos de Dios. ¿Qué padre no se siente bien y no se siente honrado, no se siente privilegiado de que sus hijos estén obedeciendo a Dios? Amén. Por ejemplo, mandamiento de no cometerás adulterio. Que los padres digan a mi hijo tan fiel a Dios y a su esposa, está trayendo honra a la casa. Amén. Cada vez que hablan bien de ti, cada vez que tú das buen testimonio afuera, estás honrando tu casa y tus padres. ¿Cuánto lo creemos? Porque lo contrario se trae es vergüenza, deshonra. Y nosotros no queremos traer vergüenza, porque el que menosprecia el consejo, pobreza y vergüenza es que tendrá. ¿Y qué nos dice en el libro de Proverbios 6, 32 y 33? El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su ofrenda nunca será borrada. ¿Ven? No atendió el consejo de Dios, entonces no está trayendo honra. Aunque ese hijo diga que ama a su papá y a su mamá, aunque ese hijo le traiga cosas bonitas a sus padres, les dé dinero, les dé bienes, hasta le regale una casa. Pero en adulterio, ¿estará honrando? No. Tiene que haber integridad. O sea, que yo debo estar honrando a Dios en todo, para que traiga honor y honra a mi casa, a mis padres. Entonces, que mis padres digan, o que la esposa diga, oiga, felicite a los papás, diga, felicito porque su hijo me salió muy fiel. ¿Cierto? Qué bendición, ¿cómo se sentirán esos papás, ¿no? O la mujer, llegar y decir, mire, lo fiel que es. Una mujer muy fiel. Los padres, ¿cómo se sentirán? Orgullosos. Se sentirán honrados, muy honrados. Porque imagínense que una mujer cometa adulterio. ¿Cómo se sentirán los padres de esa mujer? Como esa no es mi hija y qué vergüenza, yo no sé. ¿Qué le pasó? O el hijo que comete adulterio. Aunque hoy en día ya los padres pues tienden a defender a los hijos, pero sienten vergüenza. ¿O no? Porque van de boca en boca. Oiga, su hijo por allá cachoneando a la esposa, ¿no? Así, trayendo vergüenza. Nosotros debemos dar buen testimonio a todos, especialmente a los que no conocen del Señor, que vean ese buen testimonio en nosotros. Oiga, qué matrimonio tan ejemplar, son fieles ambos. Estoy primero dando honra a Dios y segundo honra a mis padres y a mi casa. Amén. Qué bendición, ¿no? Lo mismo
cuando Dios dice también en 1 Corintios 6:18, que huid de la fornicación, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que le fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, cuando Dios nos dice eso y ve que yo lo estoy haciendo, que la mujer llegó virgen al matrimonio y el hombre también, porque no es solo para la mujer, para el hombre, que no tuvieron relaciones antes del matrimonio, esa es una honra muy grande. ¿Cuánto lo creen? Llegar virgen al matrimonio, ambos, tanto hombre como mujer, diga, es un grado muy honroso. Y por eso dice el Señor en el matrimonio, en Hebreos 13:4, honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. ¿Ven? Aquí entonces Dios nos dice, tú te contuviste, no tuviste relación sexual antes con tu novia, antes de casarse, y ahora que se casaron, ahora sí las pueden tener libremente, sin traer vergüenza ni deshonor a nadie. Amén. Porque al primero que se deshonra es a Dios, a lo segundo es a los padres. Y principalmente el templo vivo del Espíritu Santo, que ¿cuál es? Mi cuerpo, nuestro cuerpo. Estás deshonrando tu cuerpo. Amén. Y Dios dice, no estás menospreciando mis consejos, estás menospreciando mi palabra, entonces te vendrá pobreza y vergüenza. Pero el que atiende a la corrección recibirá honra. Y hoy en día hay algunos que están en adulterio, que se fue con otra, la mujer se fue con otro, y están, es que Dios me dijo, Dios te dijo que pases vergüenza y que traigas vergüenza a tu casa, a tus padres. Estás deshonrando a Dios y a tus padres, y tu casa y tu cuerpo. Amén. Así digas que Dios me dijo al Dios, el Dios pero de este siglo, o sea, Satanás. Ese sí es muy mentiroso, con el fin de engañar a las personas para que hagan lo incorrecto. Y están en deshonra, están trayendo vergüenza a su casa, porque dice que el que comete adulterio, que eso, heridas y vergüenza hallará, y su ofrenda nunca será borrada. Uy, o sea, fuerte, ¿no? Pero no será borrada por los hombres, pero por Dios, sí, si se arrepiente de corazón y hace lo correcto. Amén. O sea que hay bendición si me arrepiento y empiezo a hacer lo correcto de aquí en adelante, sí. Si empiezas a honrar a Dios, o sea, obedecerle, amarlo, respetarlo y obedecerlo, y darle lo que Él pide que le den, ahí estás trayendo honra a Dios y honra a tu vida, a tus padres. Amén. Estás dando buen testimonio. Por eso Dios dice en 1 Timoteo 3, del 1 al 13, se los dejo ahí de tarea en la casa, que el que anhela obispado, buena obra desea, o ministerio, buena obra desea, pero el que anhela ese ministerio, ese obispado, debe ser marido de una sola mujer. O sea, que se divorció y se volvió a casar, usted ya no, ministerio. ¿Cómo así? Pero que me fue mal con la primera, yo qué culpa. Yo no tenía eso planeado, pero sí, yo sé, pero debe ser marido de solo una mujer. Y debe tener buen testimonio con los de afuera. Y debe gobernar bien su casa, o sea, que la esposa esté en fidelidad a Dios y a Él. Y que los hijos caminen con Cristo. Que gobierne bien su casa, que tenga a su esposa y a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que no se ha dado al vino. O sea, que borrachín. Y que no esté por ahí en deudas con los demás. O sea, que debe plática por aquí, por allí, por ahí, y no paga. Amén. Eso lo hablamos ahorita. Pero Dios te dice, hijo mío,
cuando tú traes ese buen testimonio, tienes toda la autoridad de parte de Dios de pararte en un púlpito y tener un ministerio y llevar la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque estás dando buen testimonio. No estás llevando deshonra a nadie. Porque una persona que se para en el púlpito en adulterio, la esposa esté cometiendo adulterio o el esposo cometiendo adulterio y parado ahí predicando, está trayendo vergüenza a ese ministerio. ¿Estamos comprendiendo? Por eso lo que Dios pide, pues son las exigencias de Dios, no es del hombre, son requisitos de Él. Porque Dios quiere que lo honremos siempre. Para que nosotros también tengamos honra de parte de Dios. Porque si yo lo honro, Él me honrará también a mí. Entonces, ¿cuántos están por ahí predicando? Llevando la palabra en adulterio. Con la esposa mal, con el esposo mal. Por allá que se fue con otra, se fue con otro y él allá predicando. Allá en el púlpito con ministerio. Usted tiene que bajarse ese púlpito, ese ministerio, suelte el ministerio y vaya y reconcilie, y vaya y busque cómo reconciliar ese hogar, cómo recomponer ese hogar. Volver a estar en un estado de honra. Amén. De lo contrario, no. No debes pararte en un púlpito. Y obviamente que los padres, la vergüenza, ¿no? Se trae vergüenza. Y lo que queremos es honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Yo, sí, Señor. Ya entendí que para honrarlos debo honrarte a ti primero. En buen testimonio. Amén. Que nos casamos pero sin fornicar. Eso es honra a los padres. Que los padres digan, que ustedes fornicaron. No, estoy tentado, pero no. Entonces ustedes trajeron honor y honra a sus padres. Amén. Tuvieron un noviazgo, bien. Y se casaron, recibieron la bendición de Dios para traer honra a su casa. Porque el que se va a vivir sin casarse no está trayendo honra ni a su vida, ni mucho menos a sus padres, ni mucho menos a Dios. Amén. Y siguen ahí como si nada. Muchas parejas siguen ahí viviendo juntos. Ahí nos ha ido bien, ahí vamos. Pero no saben que están en vergüenza y en deshonra. O no les importa. Amén. Qué bonito que yo me haya casado y que no haya fornicado y que mis hijos, yo les pueda dar ese ejemplo. Amén. De que con mi esposa no forniqué. Amén. Ese es un buen ejemplo. Si yo sin conocer a Cristo, no, sin conocer a Cristo se puede haber fornicado. Pero ya una vez que conoces a Cristo, empieza a honrar. La honra empieza. Con Cristo en mi vida, la honra empieza. Y empieza a honrar a los demás. Especialmente si vives en casita con papá y mamá, los empiezas a honrar con tu buen testimonio. Ay, veo que tú no fornicas. No importa si te tratan de inducir y de pedir y de decirte que a mí acostémonos porque nos amamos. No, firmes. Hay mujeres firmes, hay varones también firmes. Porque hay varones que creen que la fornicación solo es para la mujer. Ellos no fornican. Que llegar vírgenes al matrimonio solo es para las mujeres. Para ellos no. No. Para todos, y especialmente el varón en la cabeza, el que más buen testimonio debe dar. Amén. Así que, varón, si tú te pones, ay, que esa mujer está virgen, ¿y usted qué? ¿Usted qué? Usted no puede exigir nada, usted haciendo lo mismo. Inexcusable eres tú quien juzgas a otro y haces tú lo mismo. Porque en lo que juzgas a otro te condenas
a ti mismo, dice el Señor. Amén. Por eso no podemos señalar a nadie, sino más bien porque no entramos más bien en honra con Dios, amándolo, respetándolo y obedeciéndole y dándole de lo que Él nos ha dado. Amén. Eso es lo que quiere. Y cuando lo empezamos a hacer se llama buen testimonio, buen nombre, buen prestigio. De más estima, en Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Y muchas personas tienen mucha plata, pero en vergüenza, en deshonra. Tiene mucha plata, pero con 2, 3 mujeres. Esa no es la mujer con la que se casó. Esa es otra. La dejó con la que se casó, la dejó. Y esa es la que es. Pero tiene harta plata. ¿Y qué? El buen nombre es lo que vale. La buena fama es lo que vale. El buen testimonio. Amén. Eso es lo que realmente trae honor y honra a mi casa. A mis padres. Que los demás digan, los felicito por sus hijos. Los felicito por su hijo. Los felicito por su hija. Mire, ejemplares. Amén. Qué buen testimonio. Son personas que no deben a nadie nada. Mírelos. No se endeudan. Y pagan. Que son honrados. Amén. Y eso sí que trae buen nombre. Imagínense una persona que diga que está honrando a los papás, pero cometiendo todos estos pecados. Yo te amo, papá. Yo te amo, mamá. Pero entonces, ¿por qué no obedeces? ¿Por qué no respetas a tu papá? Hay hijos que son respondones. No respetan. Papá, los que callan son ellos a los padres. Papá habla, cállese, el mamá de cállese. Son ellos. Cuando un padre o una madre hable, los hijos callan. Y cuando el papá le dice, a ver, hijo, ahora sí, ¿qué es lo que ibas a decir? Ahí sí habla. Y con reverencia y respeto. No a las patadas. Como algunos irrespetan a los padres y pretenden que les vaya bien. Porque es que ¿será que no me va bien? ¿Será que Dios no me contesta? Porque no estás honrando a tus padres. Y si no honras a tus padres, porque no estás honrando a Dios. Porque cuando tú honres a Dios, honrarás también a tus padres. Amén. ¿Quieres que te vaya bien? No vuelvas a contestarle así. Si tu padre dice, a las 10 de la noche aquí la entrada, después de las 10 no, o 9 de la noche no. Amén, papá, listo. No le contradigas a su papá nada. A menos que tu papá te esté diciendo algo, o tu mamá, que te esté diciendo algo que viole la ley de Dios. Vaya, me compre una botella de aguardiente y unos cigarrillos, que ¿para qué vamos a tomar? No, eso, ahí sí ya uno dice, con todo respeto, papá, sin perderle el respeto al papá y a la mamá. Con todo respeto, papá, pero no puedo hacer eso. ¿Sí ven? Sin insultarlos. Hay hijos que insultan, los gritan, los callan. Es una irreverencia, un irrespeto. Por ejemplo, en países asiáticos como Corea del Sur, por ejemplo, allá es una irreverencia a los padres, un respeto a los papás, a los mayores, impresionante. Amén. Aquí en Colombia, por fe también. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Respeto. Respeta a tu papá, respeta a tu mamá. Amén. Si quieres que te vaya bien, si quieres tener una larga vida y que todo te vaya bien, respétalos. Porque este mandamiento es con promesa, hijo. Yo te voy a enseñar. Ven, hijo. Dios nos invita, nos llama, ven. Y yo te voy a enseñar a honrarlos. Cada vez que mujer tú le dices a un muchacho, no me voy a acostar contigo, te estás honrando a ti misma, estás honrando a Dios y estás honrando a tus padres. Amén. Cada vez, mujer o varón, que tú le dices a una mujer o a otro hombre que camina a cometer adulterio y tú les dices que no, estás honrando a papá y a mamá. Y estás honrando tu casa, tu esposa y tus hijos.
Amén. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Que ha prometido a los que le aman. Uno se pone feliz, ¿por qué? Porque estoy trayendo honra. Honra. Valió la pena soportar la tentación, valió la pena decir que no. Amén. Valió la pena traer buen nombre, no ir corriendo por allá a esas fiestas, esas rumbas, esas discotecas, tabernas, corriendo por allá, trayendo mal nombre a sus padres. Sus hijos los vi por allá en la taberna, los vi por allá tomando y rumbeando y fumando y fornicando. Triste, ¿no? Yo no puedo llegar a juzgar a nadie porque yo, sin Cristo, deshonré mucho a mis padres. Pero cuando recibí a Cristo fue diferente. Empecé a obedecer a Dios y empecé a honrar a Dios y esa honra trajo honra a mi casa, a mis padres. Y me casé en obediencia a Dios, con la mujer que Dios me dijo y sin fornicar. ¿Y qué pasó? Traje honra a mi casa, a mi papá y a mi mamá. Bueno, a mi mamá porque mi papá ya estaba muerto. Amén. Eso es. Estoy trayendo honra. Y he estado casado con mi esposa y le he sido fiel. Estoy trayendo honra a mis padres. Pero principalmente a Dios. Si yo honro a Dios, honro a mis padres. Todo lo que hago lo hago de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que de Él recibo la recompensa y la herencia porque a Cristo el Señor sirve. Amén. Y viene también el buen testimonio, ese buen nombre que nos lleva a que nuestros padres se sientan muy contentos de nosotros y nos bendigan. Y empiecen a, y no a renegar de los hijos, sino al contrario, a bendecirlos. No, qué hijos qué hijos tan maravillosos. No, esos hijos míos son, ¿cierto? No solo nosotros, sino los demás. ¿Por qué? Porque esos hijos están dando buen testimonio, están honrando a Dios y ha provocado honra en todos lados, especialmente en su casa, donde viven con sus papás. Amén. Le obedecen. Entonces, hijo, ¿me haces un favor? ¿Me lavas la loza? Sí, con mucho gusto, papá, ya, mira. ¿Sí ven? Eso es honra. Ahorita no moleste, ahorita no... Y una respuesta y unas contestaciones. ¿Qué pasa ahí? Así no se contesta a los papás. ¿De dónde aprendiste a contestar mal? Traer deshonra. Ten cuidado. Hijos, cuidado con contestar mal a los papás. ¿Así le hablas a Dios? ¿Así eres de irreverente con Dios? Porque los que somos reverentes con Dios, somos reverentes con nuestros padres. Y con toda autoridad y con todos. Amén. Y Dios dice, si tú me conoces, me honrarás y honrarás a tus padres. Amén. Pero también viene algo, que es que Dios me bendice. O sea, que me honra quiere decir que me empieza a bendecir también financieramente, me da un buen nombre, engrandece mi nombre, me va subiendo y me da prosperidad. Entonces voy a empezar a tener dinero y bienes para poder en algún momento ayudar a mis padres. Amén. Con lo que Dios me ha dado, con lo que Dios me ha prosperado. Amén. Por eso Lucas 6:38 nos dice, dad y se os dará, medida buena y apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Que un hijo, viendo que sus padres están muy mal y no haga nada, al contrario, él sí súper bien, y los hijos y los padres, esa no es mi responsabilidad.
Ay, Dios mío, no importa lo que hagan tus papás. Si están mal, es tu deber responder por ellos. Amén. Así estés en casa. Amén. Estando en casa. Yo le doy gracias a Dios porque una de las cosas que yo le doy gracias a Él es por nuestros dos hijos. ¿Por qué? Porque en momentos que hemos tenido dificultades financieras, no hemos tenido que ir a pedir prestado ni humillarnos por allá, sino que nuestros hijos nos han dicho, pa, ma, mira, nosotros tenemos estos ahorros, mire, tenga. Nuestros hijos, sin nosotros pedírselo. Es que ustedes nos tienen que dar y nos tienen que honrar. No. La verdadera honra viene cuando el papá no pide nada, sino que los hijos ven la necesidad y dicen, papá, mamá, mira aquí. Veo que ustedes están, mira aquí, yo les quiero colaborar. Amén. Eso es honra. Amén. Eso es honrar a papá y mamá con lo que Dios le ha dado. Amén. Nuestros hijitos lo han hecho. Y uno se pone, uno queda como, bueno, yo no quisiera coger esa plata, pero el Señor me decía, no te imaginas cómo los voy a bendecir a tus hijos por lo que están haciendo. Porque están honrando a papá y mamá. Amén. ¿Cuántos hijos hacen lo mismo? Yo que me voy a poner, bueno, entonces no lo hagas. Pero es bueno hacerlo. En lugar de estar esperando que papá y mamá hasta que se mueran tenga que mantenerlos, sostenerlos. Sino que diga cuando yo tenga cómo ayudar, cómo dar, con mucho gusto lo doy y sin dolor. Mira, aquí doy. Eso es honrar. Amén. Obviamente, es que en buen testimonio, ¿no? Porque hay personas que dan, mire, papá, mamá, tenga esto, con mucho amor, mire, sí, qué bueno, pero con dineros mal habidos. ¿Me hago entender? Tienes una taberna, una discoteca, con dineros que se dañando y destruyendo al prójimo, dineros mal habidos es eso. No solo dineros mal habidos, son dineros robados, son dineros que provienen de hacer daño al prójimo. Y con ese dinero, mire, papá, ahí no hay honra, ahí no hay honra. Amén. Al contrario, es deshonra. Porque los papás, pero ustedes nos están dando dañando a los demás. ¿Cierto? No, no es correcto. Pero también darle, bueno, papá, mamá, mire, yo veo que mi papá necesita cigarrillos. Yo veo que mi papá lo que quiere es whiskycito y aguardientico. Pues démosle. Suplámosle. Eso no es honra, eso es matar al papá. Amén. Ahí no, así no. Siempre que demos a los padres es para beneficiar, en edificación, en honra a Dios, en obediencia a Dios. Amén. Siempre. Nunca para dañarlos o destruirlos. Ni con dineros mal habidos. Pero esos dineros mal habidos también puede ser de robo, de estafas. Que está por allá estafando a los demás y trayendo para darles. No, eso no está bien. Pero también aquellos que le roban a Dios. Uno de los mandamientos de Éxodo 20 también es no hurtarás, no robarás. Y le roban a los demás. O sea, por ejemplo, que te dieron un lápiz y se coge el lápiz, ahí se quedó con ese lápiz y 1 año, 2 años y no lo devuelve. Y nunca devolvió el lápiz. Le prestaron el lápiz. Me prestaron un lápiz y yo, a mí no, bueno, a X persona le prestaron el lápiz y la persona no lo devolvió. ¿Cómo se llama eso? ¿Será honrada la persona?
o deshonesta. Está hurtando de una manera indirecta. Cuando tú no devuelves lo que te prestaron, estás robando. Simple. Si tú pides dinero prestado y no lo devuelves, estás robando. Punto. A menos que la persona te diga, tranquilo, yo te perdono la deuda, es diferente. Pero lo contrario, a pagar. Eso. Y un hijo que esté haciendo eso, ¿qué honor, qué honra va a traer a sus papás? Antes hay papás que les toca pagarle todas las deudas de los hijos. En los líos que se meten los papás, no, pero usted otra vez, pero mire que aquí me vienen a cobrar porque usted no ha sido capaz de pagar. Papá, mamá, sea que ustedes me ayudan, mire que... Ahí no está trayendo honra, ¿cierto? Por eso las deudas no son honrosas para nada. No te endeudes nunca, nada. No pidas prestado, pídele a Dios y Él te honrará para que cuando tú des a tus padres, no sea con dineros ilícitos y no, que eran para pagar, pero lo que hiciste fue darle al papá y no pagaste. Pues que primero está mi papá y mi mamá, que pagarlas. ¿Sí? ¿Verdad? Primero hay que pagar y con lo que me quede, honro a mis padres. Nunca dejar de honrarlos. Amén. Obviamente, primero mi casa, mi esposa, mis hijos y mis padres. No olvidarme de ellos. Amén. Yo me conozco una persona que a los papás le mandaba siempre, así nunca estuvieron mal los papás, pero siempre les mandaba un mercado mensual. Ahí le llegaba siempre el mercado mensual. A este hijo, ¿cómo le iba? Súper bien. O sea, un mercado, algo bueno, no aguardiente, ni cigarrillos, ni cosas. Algo bueno, algo que edifique. Amén. Y aquellos que le roban a Dios están trayendo vergüenza a la casa también. Y espíritus devoradores, espíritus de robo, está empezando a perturbar ese hogar. Cuando una persona no diezma, ni ofrenda, ni da lo que Dios le dio. No honra a Dios con sus bienes. Cuando yo honro a Dios con mis bienes, el dinero que tengo, porque yo ya le di a Dios lo que es de Dios, ahora mis padres, lo que yo les doy son dinero lícito, bendito, dinero que trae grandes bienes, que trae bendición y honor a la casa. Amén. Por eso Dios dice en Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las premisas de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es que no tengo para darle a mis padres. Pues, dad y se os dará. El que da, le llega más. Amén. Obviamente que sin deudas, siempre con dirección, obviamente honrando a Dios primero, ¿no? Siempre honrando a Dios primero. Porque no se trata de que tú pases necesidad por ayudar a otros, dice la palabra de Dios. Es porque tengo abundancia y puedo hacerlo. Amén. Y he cumplido con todos mis deberes financieros y puedo perfectamente ayudar. De lo contrario, amén. Siempre en honra en todo. Amén. Mis padres, si tengo como darle con mucho gusto. Amén. Lo voy a hacer. Con todo mi amor y con todo el gusto. Amén. Y con dineros diezmados. La parábola de los inquilinos malvados en Mateo 21 habla de, se los dejo también de tarea, Mateo 21. Está los labradores malvados está en el 21:33 hasta el
hasta el 41. Habla de unos labradores que se dieron la tierra y estuvieron ahí en esa tierra, que es el dueño de la tierra los dejó ahí y labraron la tierra y mandó a sus siervos a recoger el fruto de esa tierra, pero no, los labradores dijeron, no, olvídese, yo nosotros aquí. Y lo cogieron y golpearon a uno de sus siervos, mataron al otro y insultaron al otro. Después dijo, me voy a mandar a mi hijo a ver si temen, y tampoco mataron al hijo. Y yo digo, ¿qué haré con esos inquilinos o con esos labradores malvados? ¿Qué hará el Señor? Porque todo ser humano que vive en este planeta Tierra es un inquilino de Dios. Y le debe dar el fruto de a Dios de que Él pide. No es solo para el pueblo de Israel. Es para todos. Yo no sé quién se inventó que solo era para el pueblo de Israel. El diablo. Con el fin de que la gente robe y esté en vergüenza y en deshonra. Y no honren su casa ni sus padres. Si tú vendes un lote, si tú vendes una casa, vendes un apartamento, vendes tu carro, debes darle a Dios lo que es de Dios. Primeramente a Él. Amén. Si esa casa tú ya habías diezmado, entonces supongamos que tú compraste esa casa en $1.000.000 hace 20, 30 y la vendiste en 100 millones, ¿cuánto fue la ganancia? 99 millones. ¿Cuánto tienes el fruto para Dios? La décima parte, 9.9 millones. ¿Estamos? Y el que no lo hace es un inquilino malvado, es un ladrón que no quiere, porque yo solo doy el diezmo de Jacob, propuso en su corazón darle a Dios, dijo, voy a darle a Dios de todo lo que Él me dé, voy a apartar el diezmo de todo lo que Él me dé. Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, y en esta época no estaba la ley mosaica que se hablaba del diezmo y las ofrendas. No, pero ¿cómo sabían del diezmo? Porque todo ser humano que viva en este planeta Tierra es un inquilino de Dios y Dios le va a pedir su parte. Amén. Yo te he dado los dones, te he dado los talentos, te di este planeta Tierra, yo te construí todo te lo he dado, te he dado los talentos y los dones, te he dado el poder para que prosperes. Entonces dame lo que yo te estoy pidiendo para que lo lleves a la casa de Dios, para que en la casa de Dios no falte nada. Amén. Ah, que eso es puro cuento, que los ladrones, diciéndole ladrones a los que recogen el fruto. ¿Me hago entender? De algunos que hasta predican que no hay que hacer eso, induciendo a la gente a robarle a Dios. ¿Robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? Así todos como alzados, ¿no? Tanero, ¿qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Hónrame con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, para que cuando tú le des a tus padres sea honroso realmente y no con dineros robados. Amén. Esa es la genuina honra. Que yo pueda decir, estar tranquilo, que he cumplido con Dios, con el gobierno, con los impuestos y con Dios. Dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Amén. Así puedo decir que tengo honra, que soy una persona honrada y que estoy trayendo honra a mi casa y que todo lo que yo le dé a mis padres es honroso. Ahí sí estoy trayendo honra. Estoy dando buen testimonio con mis acciones y con mi prosperidad. Le estoy dando a mis padres dineros honrosos o cosas honrosas. Amén. Que no tienen ningún mal prestigio, ningún mal de deshonestidad, sino pura honra. Somos honrados. Es que los invito a que oremos y honremos primeramente a Dios para que Dios nos enseñe a honrar a nuestros padres. Si no lo estás haciendo, hagámoslo correctamente. Oremos. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este día precioso, esta noche preciosa. Gracias por enseñarnos a honrar a nuestros padres. Y ya sabemos cómo es la manera, honrándote primero a ti, Señor. Porque tú eres primero en todo.
tú, Señor. Y cuando lo hacemos contigo, lo vamos a hacer correctamente con nuestros padres. Enséñanos, por favor. Así que los que crean repitan conmigo: Señor Jesucristo, en esta noche te abro mi corazón, Señor Jesucristo, para que me ayudes a honrar bien a mis padres, a honrar primeramente a Dios, para que así mismo pueda honrar a mis padres, a mí mismo y mi casa. Que yo sea una persona que traiga siempre honra. Si estás deshonrando, pide perdón. Perdóname, Señor, si caí en fornicación. Perdóname, Señor, si caí en adulterio. Perdóname, Señor, si he caído en deshonra, en deshonestidad. Perdóname si no he dado los diezmos y ofrendas. Perdóname si he sido ladrón con el Estado. Perdóname, Señor, en todo. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser una persona honrada, para traer genuina honra a mis padres en el nombre de Cristo. Porque quiero amar, respetar y obedecer a mis padres. Y darles cuando yo pueda, cuando yo tenga. Cuando ellos estén en necesidad, no se tengan que alarmar porque tienen a sus hijitos que los van a ayudar. Gracias, mi Señor, y gracias, Espíritu Santo. Aquí estamos dispuestos a hacer lo correcto, a honrarte a ti primero y a honrar así a nuestros padres. En el nombre de Cristo Jesús. Ya lo entendimos, Señor. Ya lo vamos a hacer correctamente para traer siempre un buen testimonio donde quiera que estemos y vayamos en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, porque hoy propongo en mi corazón honrarte a ti para honrar a mis padres en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por las diezmos, ofrendas, primicias, lo que se haya puesto en nuestros corazones y a seguir honrando a Dios con nuestros bienes, con lo que Él nos ha dado. Padre, te damos gracias por estos diezmos, estas ofrendas, estas primicias, las cuales ponemos ante tu altar, creyendo firmemente que tú eres el que nos das, pero también el que nos multiplicas. Gracias, Señor, porque estos dineros, cuando los traemos a tu casa, nuestros dineros, lo que tenemos se vuelve honroso, honesto. Y tú lo bendices y lo multiplicas de una manera ilimitada. Y tú nos respondes con una prosperidad genuina y verdadera. Un fruto maravilloso y una larga vida. Gracias, mi Señor. Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me lo siga bendiciendo a todos. Nos veremos entonces el viernes, si Dios quiere lo permite, y el domingo en la predicación, sí, también, si Dios quiere lo permite. Y dile que hasta ahora ya aprendí cómo honrar a mis padres, honrando primero a Dios. Dios me los bendiga. Chao, chao.